¿Qué tal amigos de Independencia Financiera? Es un gusto estar con ustedes en la sección de la entrevista. Aquí Rodrigo Águila, colaborador y uno de los fundadores, bueno, cofundador de Independencia Financiera. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, un gran amigo desde Rankia, México. Tenemos a el economista Edgar Arenas, que nos acompaña. Él es coordinador de economía y fondos de inversión de Rankia, México. ¿Cómo estás, Edgar? Y muchas gracias por aceptar la invitación. Mi querido Rodrigo, yo estoy muy contento de poder participar desde el otro lado del continente contigo, desde la Ciudad de México estamos transmitiendo, muy honrado de poder participar, de haber recibido tu invitación y de poder platicar con toda la gente que te sigue. No, fantástico, la verdad que estoy muy contento de tenerte aquí. Vamos a decir que la verdad que tuvimos una previa entrevista, lamentablemente tuvimos problemas tecnológicos y tenemos que volver a hacerla. Y bueno, agradecido porque pediste de nuevo el tiempo de coordinar y estar acá con nosotros. Cuéntanos, Edgar, a ver, tus inicios. ¿Cómo llegaste a Rankia? Es una historia que me encanta platicar porque, mi querido Rodrigo, Rankia es un parteaguas en mi vida profesional y además es un parteaguas vinculado a una amistad muy estrecha que tengo con Humberto Calzada, que es el economista en jefe de Rankia en Latinoamérica, un gran economista al que tengo yo el gusto de conocer desde muchos años atrás, cuando él era todavía estudiante universitario. Yo ya tenía un poco de experiencia en el mercado de valores en México, trabajando para un banco norteamericano que tenía un área de gestión de activos, ese banco llamado Prudential Bank, nos permitió pues, hacer algunas colaboraciones en donde yo lo invitaba a visitar la oficina, él me invitaba a impartir alguna clase en donde él estudiaba, y de ahí fue evolucionando esto hasta el punto en el que llegamos a trabajar juntos. Él trabajó como asesor de inversiones en una gerencia que yo tenía en Prudential, y bueno, a partir de ahí se fue dando esta vinculación con desarrollar contenido. Fíjate que en esta casa de bolsa donde yo trabajaba cuando Humberto estuvo conmigo, casa de bolsa Finamex, una casa de bolsa muy tradicional, la segunda casa de bolsa en México con mayor tiempo de existencia después del Grupo Bursátil Mexicano de GBM, llegó una agencia de publicidad y les dijo, oigan, está muy padre esta forma de hacer, ¿no?, banca patrimonial en el país, pero bueno, el mundo está evolucionando y hay que transformarse y hay que hacer todo más digital, así que créense un blog y generen contenido para que pueda leerlo la gente que esté interesada en invertir con ustedes. Y mi querido Rodrigo, yo era, y te lo voy a confesar a ti y a toda la gente que nos escucha, yo era el niño, yo era el adolescente, que cuando llegaba el 10 de mayo, el Día de las Madres aquí en la Ciudad de México, escribía la declamación y enfrente de todos los compañeritos y todas las mamás de la escuela decía Mamá soy Paquito, que es un poema que aquí decimos mucho el 10 de mayo, y me encantaba. Yo no me veía como economista, yo en mis inicios académicos me veía más como alguien vinculado al periodismo, ¿no? Yo me veía con una de estas máquinas de escribir mecánicas gigantescas, ¿no? Una Olivetti, por ejemplo. Yo me veía con una Remington escribiendo en alguna jefatura editorial o haciendo algún libro. Yo descubrí el mundo, yo descubrí tu país a través de Isabel Allende, descubrí Colombia a través del Gabo, ¿no? Descubrí toda Latinoamérica a través del boom del realismo mágico, Perú a través de Vargas Llosa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me sentía muy cómodo ahí y está, ¿no? Pues este gusto que yo tenía por la lectura y por la escritura, cuando llega este blog en Finamex, me permite empezar a escribir, ¿no? Me dijeron, oye, tú siempre en las fiestas de fin de año, Edgar, andas diciendo que tú quieres ser escritor, pues órale, dale, ponte a generar contenido, ¿no? Y empecé a hacer mis primeros posts ahí muy contento. Y Humberto Calzada, que ya tenía contacto con Miguel Arias, con Carla Quinto de Rankia en España, me dijo, Edgar, ya te vemos, yo te veo muy activo, ¿por qué no te das a la oportunidad de tener tu blog en Rankia? Y dije, bueno, ya es diferente, ¿no? En este
blog de Finamex llamado The Visionary, el visionario. Me leía mi mamá, mi esposa y mi hermana y nadie, nadie más, ¿no? A lo mejor por ahí alguno que otro perdido que no llegaba a mi blog, pero ya dije, Rankia son palabras mayores, ¿no? Rankia yo ya lo ubicaba como una referencia en materia de comunidades financieras en castellano y dije, ok, pues vamos a tener un blog, empecé a generar posts y ahí empezó, ¿no? Una historia padrísima que me ha vinculado en Rankia, no nada más en la parte de mi blog que se llama Finanzas para Inversionistas en Formación, sino también ya en la generación de contenido multimedia, donde a través del canal de YouTube subimos videos, en donde de forma recurrente estoy haciendo conferencias para diferentes entidades aquí en el país. Mi libro, que se llama Invirtiendo y Entendiendo, que fue publicado a través de Rankia, o sea, es una historia que evolucionó de forma, pues, como lo ha hecho Rankia, ¿no? De forma exitosa, porque Rankia en México ya es una referencia en materia de fiscalidad, de mercado de valores, atravesando por capitales, deuda, derivados, divisas. Así que bueno, pues nos hemos acompañado desde hace un poco más de 4 años de la mano y yo encantadísimo de participar y ojalá me lo permitan hacer durante mucho tiempo más. No, qué fantástico, la verdad. Sí, la verdad que Rankia es una comunidad muy potente y bueno, nos ha permitido también conocernos. Yo de este año que comencé a formar parte, bueno, acá desde Rankia, Chile, y la verdad es genial. Humberto, perdón, estás hablando de Humberto. Edgar, eh, acerca de, a ver, estábamos hablando de tu vocación. Finalmente, ¿por qué te decidiste por la economía y no por el periodismo? Mira, no fue un proceso sencillo. Yo todavía en la secundaria y tal vez en la preparatoria, ¿no? Tenía esta intención de poder vincularme a la escritura. Pero en México, tal vez igual que en América Latina, el periodismo, alguien me decía, es por amor al arte, porque ser periodista, salvo que te apellides García Márquez, no te va a hacer, no te va a hacer salir del promedio en materia de ingreso. En México hace 25, 30 años que yo estaba por tomar estas decisiones, pues había no más de 5 o 6 periódicos importantes en el país. Había muy pocos canales de televisión. Hoy a mí me sorprende mucho, mi querido Rodrigo, que te vas a la sección de deportes de cualquier, eh, pues, vamos, televisión de paga y encuentras 7, 8, 10 canales, ¿no? De deportes, 5, 6 de dibujos animados, etcétera. Bueno, aquí en México había hace 25, 30 años 5 o 6 canales de televisión, el 2, el 4, el 5, el 9, que antes era el 8, de hecho por eso se llama el Chavo del 8, a lo mejor no, para quien no lo sepa, este canal en México era el canal 8, luego lo compra Telesistema Mexicano, Televisa, y lo vuelve el canal 9, y bueno, ya no le quisieron cambiar el nombre al Chavo del 9, pero para toda la vida se quedó como el Chavo del 8. Y televisión estatal, ¿no? Que era Canimevisión, 7 y 13, y listo, no había nada más. Entonces, bueno, pues yo un poco ya en la preparatoria, cuando empieza a ponderar el tema del ingreso, dice, bueno, ¿qué vas a hacer el resto de tu vida? Y fue también un poco fortuito, ¿eh? Porque aunque a mí ya me llamaba la atención la economía, Rodrigo, México vivió durante los 80, toda la década y durante la primera parte, la primera mitad de los 90, crisis que se llevaron entre las piernas el patrimonio de una gran cantidad de mexicanos, pues se volvía el tema recurrente, ¿no? En las comidas familiares, en las fiestas, en las pláticas de amigos, ¿no? Lo que ocurría con la economía y me llamaba la atención, ¿no? Descubrir conceptos como la inflación. En aquel entonces todavía el Banco de México era la caja chica del gobierno del país, no tenía autonomía y en consecuencia pues nuestra moneda estaba sostenida con palillos y cada vez que cambiaba una administración federal, que había una elección presidencial, nuestra moneda se devaluaba y además en una economía muy correlacionada con el dólar, a Estados Unidos lo teníamos del otro lado del río Bravo,
pues esto provocaba devaluaciones gigantescas. Me llamaba la atención, pero no lo entendía. Entonces llegamos a la preparatoria en práctica profesional, una práctica profesional donde el profesor dice, a ver, ¿a dónde quieren ir? ¿No? Y aquí en la Ciudad de México, pues hay varias empresas importantes, generalmente a donde a los estudiantes nos llevan en el camioncito de la escuela, ¿no? A estas prácticas, pues es a la cervecería, que está muy cerquita del centro de la Ciudad de México, la cervecería Modelo, la armadora de autos Ford, que está muy al norte de la ciudad, o la panificadora Bimbo, que está también al norte del, del, de la Ciudad de México, pero a alguien se le ocurrió decir, pues, ¿por qué no vamos al edificio de la Bolsa Mexicana de Valores? No, y eso transformó mi vida, porque cuando llegamos ahí, yo me di cuenta de lo que hacían. Para mí sí fue un descubrimiento que en aquel momento todavía el mercado de valores en México eran épocas románticas, en donde la gente corría gritando, compro, vendo, ¿no? Tengo muy presente que había unas casetitas, unas casetas telefónicas de madera. La gente que te escuche y que alguna vez quiera venir a la Ciudad de México, los invito a que vengan al museo que está en el edificio del Centro Bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, donde todavía tienen todo el material que se ocupaba. Y estas casetitas telefónicas de madera, pues se utilizaban para que los corredores, quienes tomaban las órdenes de los clientes o de casas de bolsa, pues de ahí descolgaban el teléfono, gritaban, colgaban el teléfono de forma muy abrupta, violenta, diría yo, y regresaban corriendo a la mesa de operaciones. Y yo dije, ¿qué hacen aquí, no? Y pregunté qué hay que hacer, qué hay que estudiar para trabajar en esto, y mi profesor me dijo, bueno, pues hay que estudiar economía, Edgar. Economía Arenas, dijo, y bueno, pues desde entonces Edgar Arenas se quedó con la espinita ahí de la preparatoria, transité a la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, cursé 4 años de carrera y un año de especialidad, tengo una especialidad en Economía Internacional, y concluyendo la carrera, pues ya me vinculé profesionalmente a una gestora de fondos de inversión, en donde empecé a hacer mis pininos, mi querido Rodrigo. Justamente eso te iba a consultar. Actualmente tú, paralelamente a tu labor en Rankia, tienes otro trabajo, ¿no? ¿Nos puedes comentar algo de lo que haces aparte de Rankia? Sí, un amigo de mi hijo alguna vez me dijo, oye, usted tiene más trabajos que una Barbie. Ya ves que a las Barbies les cambias el uniforme, y un día es Barbie, no sé, azafata, y luego es Barbie doctora, ¿no? Así casi, ¿no? Alguien me decía alguna vez, aquí lo único que te falta es ser velador de una sucursal bancaria. En México el velador es la persona que cuida Que en la cuida, noche, claro, que no se meta el claro, ratero, ¿no? claro. A una oficina. Ah, bueno, pues aquí era lo que me decían, es que además de ser el coordinador de economía de fondos de inversión de Rankia en México, eh, soy académico, profesor de economía bursátil, en un diplomado que imparte la Universidad Nacional Autónoma de México, es una universidad muy grandota, la más grande del país, y también soy gerente comercial en el área de estrategias de inversión de un banco en el país, de CI Banco, un banco robusto que nació hace muchos años como una casa de cambio. Estas historias son la herencia que nos dejó la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. México era un país muy vinculado al petróleo, Rodrigo. El 90% de los ingresos que tenía México eran por venta de hidrocarburos. México vivió una bonanza petrolera durante los 70 y los 80. Se acabó. No, hoy al contrario, lo que algún día fue una palanca de crecimiento para el país, hoy ya es una deuda muy pesada que tiene el gobierno federal. Pero bueno, mientras esto estuvo en bonanza, México no tuvo la necesidad de vender nada más que petróleo, pero a raíz de esta firma del acuerdo del Telecán, las casas de cambio, que había muy poquitas en México, pues tuvieron un boom, porque de un día para otro muchas empresas empezaron a venderle al extranjero o bien a comprar de fuera, y esto permitió que empresas muy chiquitas como Monex, Intercam y CEI, que era consultoría internacional, se hicieran gigantescas. Hoy
consultoría internacional, se volvió un banco, compró un banco, compró un área de fiduciario que es la más grande de México, compró una casa de bolsa, una operadora de fondos de inversión, y yo ahí trabajo como, bueno, vamos, coordino un equipo comercial, cuido de mis clientes, de mis inversionistas, y pues bueno, es a lo que me he dedicado prácticamente toda mi vida. Yo tengo 43 años ya cumplidos, y pues prácticamente desde los 21 años yo estoy involucrado en la gestión de activos en áreas comerciales en diferentes instituciones. Ya recorrí la milla en México, empecé trabajando en Finamex, luego llegué a Más Fondos, que fue la primera distribuidora de fondos de inversión en México. En aquel momento esa distribuidora de fondos de inversión de México pertenecía a Televisa, ¿no? Que seguramente pues, conocen, es una de las empresas de medios de comunicación más grandes del mundo en habla hispana. Eh, no funcionó, muy chistoso. A lo mejor lo platicamos más al ratito. La gestión de activos en México es muy complicada. La gente todavía invierte de forma muy tradicional y Televisa acabó vendiendo esa distribuidora. He trabajado en Monex, que también fue una casa de cambio que creció mucho. En Prudential, que fue un banco norteamericano que vino a comprar aquí el negocio de las Afores, compró la Afore que pertenecía al gobierno, la Afore del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las Afores aquí en México es el equivalente a lo que ya allá en Chile llaman las AFPs, ¿no? Mm. Eh, y bueno, fue un negocio muy rentable, pero lamentablemente, como a muchos bancos en el mundo, se les atravesó la crisis hipotecaria subprime en el 2008, ¿no? Esas son moralejas que te deja el medio financiero, Rodrigo, que un día estás muy bien y de la noche a la mañana las cosas cambian y cambian muy rápido. El, el, el trabajador en el medio financiero, creo que aquí es a nivel global, pues es siempre una persona que va muy de la mano del ciclo económico, épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas. Y esto a mí me ha enseñado el medio financiero, ¿no? Yo siempre he dicho que quien entiende la economía le entiende la vida, porque la vida es lo mismo, ¿no? Hay épocas en las que te va bien en la familia, en lo profesional, en lo académico, con la pareja, con los amigos, y en la economía funciona igual. Es un ciclo, es una cadena de altibajos que hay que aprovechar. Además, fíjate que aquí en México el Instituto Nacional de Geografía e Informática, el INEGI, que es quien de alguna manera mide todos los datos que hay en el país, alguna vez publicó un dato que me parece muy interesante, que es que el, el economista, el corredor de seguros, el agente de seguros, de fianzas, el financiero en México, es una carrera relativamente bien pagada, un poco abajo de la medicina y muy pegadito a algunas ingenierías, pero en México, quienes nos dedicamos a esto, en promedio, tenemos una vida laboral en una institución, en la misma institución, de no más de 2 años y medio. Yo siempre le digo a los chicos que se quieren dedicar a esto, el que quiera hacer una carrera en la misma empresa, ¿no? Como las generaciones anteriores, ¿no? Mi papá trabajó en Bimbo, por ejemplo, durante muchísimos años, pues no, el medio financiero no es el lugar adecuado, ¿no? Porque no es un lugar a donde vas a llegar a echar raíces, a donde vas a hacer carrera de muy largo plazo en la misma institución, ¿no? Aquí no, aquí el medio es muy cambiante. Entonces, bueno, pues yo le he dado ya la milla, he recorrido la milla, mi querido Rodrigo. Eso te iba a consultar justamente el tema del mercado laboral para los economistas. Nos comentas que no se puede esperar a estar eternamente en una empresa, que el promedio, de acuerdo a lo que informa el INEGI, de 2 años, ¿no? Si bien es cierto, es pagado sobre la media de otras carreras profesionistas, la duración promedio en un trabajo anda en torno a los 2 años. ¿Cuáles son a tu experiencia, ya con muchos años ejerciendo, muchos casos que has visto de colegas, cuáles son las expectativas del punto de vista de contrataciones, de salario, etcétera, para los futuros economistas en México? Es una carrera que es fácil encontrar trabajo, es una carrera que caracteriza. Te voy a dar un ejemplo para que me entiendan la pregunta.
Por ejemplo, el abogado tiende a ser una carrera que necesitas mucho tiempo para que te vaya. Mientras más viejo, mejor te va. Contrario al futbolista, que mientras más viejo, peor te va. El abogado es como, tiene más viejo, más experiencia, por lo tanto más fiable, mejor abogado. Si es muy joven, no, este abogado no es muy experimentado, no debe ser muy bueno todavía. Es como pasa igual con los médicos. En economía, ¿cómo se ve eso? Mientras más viejo mejor, mientras más joven mejor, o salarialmente. ¿Cómo ves el mercado laboral y qué caracteriza la carrera de economista en México? Mira, el mercado laboral en México para la gente dedicada a la economía y las finanzas, creo que tiene grandes oportunidades, pero también los grandes rezagos en materia de educación financiera a veces son un desaliciente, ¿no? Es un poquito como la moraleja de el par de vendedores de calzado que llegan al aeropuerto, ¿no? De la empresa más grande, dos empresas más grandes de venta de calzado que quieren iniciar negocio en África, ¿no? Cada una manda a su mejor vendedor y después de una semana regresa el avión con ambos vendedores. Y el primer vendedor que se baja del avión le dice al dueño de la empresa, no tenemos nada que hacer en África. Y le pregunta al dueño, ¿por qué? Dice, pues porque en África nadie usa zapatos. Y digo, pues tienes toda la razón, y se va, ¿no? Y se baja el segundo vendedor y el dueño de la empresa que ya había escuchado al otro, pues muy preocupado, le dice, no me digas, ¿no? Y digo, ¿qué no le digo? Pues, que no hay nada que hacer. Dice, no, nos vamos a ser millonarios. Y le dice, ¿cómo? Sí, porque en África nadie usa zapatos. Es un poco un tema de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Mira, yo creo que hay hay una oportunidad de crecimiento muy grande porque México todavía no detona eh, el mercado de valores. En México muy poca gente invierte. En México de cada 10,000 personas, 35 compran un activo de inversión bursátil, o sea, el 0,35% de la población. Disculpa, Eh, un pequeño paréntesis. Como pregunto, antes que se me olvide. ¿Esto es, a tu juicio, por ignorancia financiera, falta de conocimiento o por riesgo? yo creo que le tenemos miedo a lo que desconocemos. No sé si con esto pueda un poco responder tu pregunta. O sea, vamos, todo tiene riesgo. Hace de ratito, antes de entrar al programa, platicábamos un poco sobre bienes raíces, ¿no? Alguien que compró un departamento en la Ciudad de México que es muy sísmica, igual que Santiago, allá en tu país, y se cayó el edificio donde había comprado un departamento, puede pensar que ha sido la peor inversión de su vida. ¿No? Hay gente que a lo mejor compró un departamento y lo ha rentado durante mucho tiempo y dice, qué buena inversión hice. O sea, el riesgo en materia de inversión tiene que ver con ir entendiendo a qué te estás metiendo. Y el inversionista mexicano todavía no entiende en qué se involucra al comprar una acción, una divisa o un bono. Entonces yo creo que ahí el gran rezago es primero en materia educativa, porque fíjate que es bien interesante, Rodrigo. Yo te decía hace ratito que para mí hubo un antes y un después de Rankia, y también lo transitaría a la parte comercial, porque yo me di cuenta cuando yo empecé a escribir en mi blog que es mucho más sencillo educar al inversionista para luego venderle, que primero venderle y luego educarlo. Si tú a un inversionista le enseñas, incluso aunque no tenga dinero para invertir en el momento, cuando él tenga los recursos, va a acudir con la persona que lo involucró y lo formó, ¿no? Alguien a lo mejor por ahí en la televisión escuché, dijo esto, bueno, pero ¿quién me lo explicó? ¿No? ¿Quién tuvo el tiempo, la dedicación para decirme que una acción, además de ser la parte del, del capital alícuota de una empresa, puede generar ingresos por dividendos o tiene derechos patrimoniales y corporativos? Por cada acción yo tengo un voto dentro de la empresa. ¿Eso quién te lo enseña? Lo enseña la persona que se involucra en tu formación. Si luego a esa persona le quieres vender algo,
pues es mucho más sencillo. Es más, yo creo, me atrevo a decirlo, una opinión muy personal, alguien a quien tú educas, a quien tú formas, ya no es necesario que le vendas, ¿no? La venta está hecha. Si tú lo formaste de forma adecuada, esa persona tiene en ti lo más importante que un vendedor necesita del cliente. ¿Qué es, mi querido Rodrigo? La confianza. La confianza no se gana de la noche a la mañana. Es un poco pensar con el cardiólogo, ¿no? De la familia. El cardiólogo de la familia es alguien que atendió a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a toda la familia y que demostró que están vivitos y coleando, ¿no? O sea, tú no llegaste ahí con él de forma fortuita, ¿no? Él demostró que tiene la capacidad de mantener con vida a las generaciones que están antes que tú. En materia de inversión es lo mismo, ¿no? A la gente que llega a ti a invertir, en efecto, pone dinero, porque pues, lo que tú vendes es intangible, que son un portafolio, como lo queramos conceptualizar. En realidad, Rodrigo, lo que está depositando en ti es su confianza. Es algo que a mí me costó mucho trabajo entender. Fíjate, yo era aquel universitario que terminó la carrera, como te decía. Yo empecé a trabajar en Finamex en el último semestre y cuando yo salía a la calle a tocar puertas, a pedir la oportunidad, no entendía muy bien por qué no se me abrían. Y yo llegué con una persona que me lo explicó de forma magistral. No me tuvo que decir un rosario, como decimos aquí en México. No, bastó con que me dijera, a ver, Edgar, tú invertirías el patrimonio familiar de toda una vida laboral en un jovencito de 21 años que va concluyendo la universidad. Mi querido Rodrigo no tuvo que decirme nada más, la respuesta yo la tenía y se me atoró entre los dientes, porque me habría gustado decirle sí, invierta conmigo, pero la verdad es que no, hoy yo no lo haría. Y con esto no quiero yo desalentar a los jovencitos, porque ¿sabes qué pasa, Rodrigo? Esta necesidad imperiosa que el joven, sobre todo, tiene por encontrar las cosas fáciles. Qué rápido, ¿no? Y rápidas, sí, lo entendemos perfectamente, porque al igual que tú y yo tenemos Twitter, tenemos LinkedIn, Facebook, vemos videos de YouTube y encontramos todos los días esta mitificación de la inversión, ¿no? La necesidad de poder encontrar dinero rápido y de forma fácil. Y así no son las inversiones. Yo llevo dedicando más de 20 años, Rodrigo, y yo en 20 años no he encontrado una sola persona, uno, que sea rico nada más de invertir. La única forma de hacerse rico, Rodrigo, y a lo mejor alguien me dirá, Edgar, hay más formas, ojalá me las diga, la única forma de hacerse rico es trabajando. Y tal vez ni siquiera trabajando de sol a sol, de foco a foco toda tu vida, vas a llegar a tener una fortuna. Bueno, pero si trabajas mucho y gestionas bien tu dinero y lo inviertes, es más sencillo que puedas cumplir tus objetivos. Pero venga, invertir de la noche a la mañana y como estos anuncios de Twitter y de compra acciones de Amazon, ¿no? De Tesla y obtener un segundo sueldo. Pues no, Rodrigo, o sea, la verdad es que creo que nos quieren ver la cara y ni tú ni yo la tenemos. Y yo creo que la gente que nos escucha tampoco la tiene, porque es gente que te escucha y tú tienes un programa serio y muy profesional. Pero lamentablemente hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? Y bueno, pues llegan a tener, pues sí, lamentablemente, quebrantos patrimoniales, ¿no? Desilusiones, y luego, ¿no? Bien dicen, pagamos justos por pecadores, ¿verdad? Sí, eso es un tema bastante interesante lo que tú comentas y ahí me nacen dos preguntas. A ver, la primera, para no desviarme mucho del tema, es ¿cuánto debería ser la expectativa real de una persona que invierte? Puede ser en CTs, puede ser en fondos de inversión, puede ser lo que sea. Anual, expectativa. Obviamente esto es muy abierto, pero más o menos para que entiendan que no pueden ganar un 20% al mes como algunos creen. Entonces el fondo es para más o menos cerrar la idea. ¿Cuánto es un rango de expectativa real? Mira, hace algún tiempo en clase
¿no? Mis alumnos les voy a decir, oigan, por favor, hay que escuchar a Rodrigo, y van a decir, ah, pues sí, el profe predica con lo que imparte. Hicimos un portafolio de inversión, nada del otro mundo. En México, antes de invertir, la ley exige que cumplas con un lineamiento llamado perfilamiento, que es un pequeño cuestionario que te hace cualquier institución autorizada, regulada, auditada. Es un tema de ley. Y, y hay, digamos que, tres cajones, que es conservador, moderado y agresivo. Bueno, Acá un también existe. inversionista también allá funciona. Sí, Mira, sí, bueno, vamos, qué bueno, ¿no? sí. Con esto desaparecieron aquellas abuelitas, que aquí en México les decíamos abuelitas cascadoras, que era aquella señora viuda de 80 años a la que un asesor, entre comillas, se la pasaba comprándole y vendiéndole papeles que eran basura, ¿no? Ya con esto no mitigamos ese tipo de actos tan poco profesionales. Entonces, bueno, para no desviarme, un inversionista en un cajón moderado puede tener un portafolio en donde haya 70% en bonos gubernamentales, 20% en un fondo de inversión o un ETF, un activo vinculado al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, que en México son las 35 empresas más grandotas, más bursátiles del país. Ahí está América Móvil, Cemex, Grupo México, Televisa, Peñoles, Azteca, etcétera. Y un 10% en dólares a través de un fondo de inversión o un ETF vinculado a la divisa norteamericana. Y Rodrigo, una persona que ha invertido así en los últimos 21 años, en lo que va del siglo, ha tenido un rendimiento promedio de un 14% al año. Bastante No es bueno. nada del otro mundo, ¿eh? Teniendo en cuenta Pero que ¿dónde México firmo? Está muy históricamente, bueno. no, es fantástico. A ver, Rodrigo, eh, el, a ver, el promedio del portafolio de Warren Buffett, porque la gente que luego dice, pues que Warren Buffett es el hombre más rico del mundo, ¿no? En materia de que ha generado dinero de puras inversiones. Él debe de tener un rendimiento del 70, 80% al año. No, ¿No? Warren Buffett, el promedio de su portafolio ronda entre un 15 y un 17%. O moneda local, en dólares, ¿no? Estamos comparando moneda local contra moneda local. Claro. Obviamente, para un tipo que está invirtiendo a los 12 años, si tú le metes interés compuesto, bueno, pues se vuelve el hombre más rico del planeta. Warren Buffett hizo más del 90% de todo su dinero después de los 60 años. Por eso, regresando a lo de estos gurús, es el que te dice te vas a ser rico de la noche a la mañana, pues te quiere tomar el pelo, ¿no? Eso no pasa nunca. Entonces, un inversionista en México que se diversifica de esta forma, pues le va a ganar por prácticamente 4 veces La a inflación, ¿no? el instrumento que utilizamos más para invertir. En México, el activo de inversión más utilizado es un activo bancario llamado PRLD, que es la abreviatura de pagaré con rendimiento liquidable de vencimiento. En cristiano, el mexicano le dice plazo fijo, en donde el plazo fijo que tú contratas con tu banco es a 7, 28, 90, 180 o 360 días, y en donde la tasa de interés promedio histórica en lo que va del siglo ha sido del 4%. Pues esto prácticamente te lleva más de 3 veces este rendimiento. Yo siempre le digo a mis inversionistas que ellos deben de buscar duplicar su inversión, y para esto vamos a hacer un ejercicio muy rápido, no vamos a meternos en matemáticas financieras, pero la regla del 72 cualquiera la puede utilizar. ¿Eh? ¿Cómo funciona? Cuando tú tienes el 72 y luego la tasa de interés que te está pagando tu institución, y si la divides, por ejemplo, si dividimos 72 entre 4, que es la tasa de interés que ha pagado el PRLB en México, vas a duplicar tu dinero en 18 años. Es un negocio terrible. Pero si tú divides 72 entre un portafolio moderado, ¿no? Como el que te expliqué, en promedio vas a duplicar tu dinero cada 5 años, ¿no? Fantástico. Aquí ya se vuelve una bolita de nieve. Si tú empiezas muy joven y quieres ahorrar, invertir para tu jubilación, pues, entonces sí ya aplica, ¿no? El volverte millonario, ¿no? Pero no pasa de la noche a la mañana, vas a tener que hacer esto durante 40 años. Y sí les aseguro que van a ser los muertos más ricos del panteón, ¿vale? Claro.
Sí, lo que tú dices es muy importante. Yo te voy a contar, yo tengo varios niveles de proyecciones a mi patrimonio personal y el más, mira, para que veas, el más agresivo, el más, por así decirlo, positivo, está en un 17% anual y el más conservador en un 10%. Es decir, ese es mi rango. Yo no espero sacar un 50% anual, ni un 30%, ni nada de eso. Y aún así, por la edad, por el patrimonio, por el porcentaje de ahorro, a largo plazo, 50 años para arriba, me da un caudal bastante interesante. Entonces, yo siempre le digo, mientras más joven, siempre le doy los consejos, invierta, invierte. La otra vez le decía a un primo más joven que yo, de 21 años, le decía, oye, invierte o haz trading, lo que sea, pero búscate una rentabilidad, no sé, un 15% anual. Y a los 45 vas a estar forrado. No, es que hasta los 45, coño, vas a llegar hasta los 45 igual. ¿Qué es mejor? ¿Que llegues en cero o llegues con, no sé, medio millón de dólares, 300.000 dólares, y a los 50 si llegas al millón de dólares? O sea, porque por la edad le da, o sea, si es consistente le da. Haciendo un aporte mensual moderado y rindiendo un 12, 13, 15% anual le da. Eh, es muy interesante lo que tú mencionas. Bueno, es un tema que hemos conversado bastante y se da mucho en las redes sociales. Estamos en la era de la inmediatez, ¿no? Que todos quieren hacerse ricos rápidamente y los avisos ahí, como tú dices, las acciones de tanto. O sea, es que si fuese fácil todos seríamos millonarios. La otra vez me contactó alguien, oye, me están ofreciendo un 80% mensual. Yo le digo, tú pones $500 al 80% mensual, en 5 años Warren Buffett tocaría la puerta porque él sería más rico que Warren Buffett. Entonces no tiene ningún sentido, o sea, ningún sentido. Yo siempre he dicho, es que me han dicho en el tema del trading, ¿no? Es que se puede duplicar una cuenta en 15 días. Sí se puede, por supuesto que se puede. Pero al tercer mes o al segundo te quemas la cuenta. Porque el riesgo que estás asumiendo es tan alto que en algún momento es como me voy en automóvil desde, no sé, Querétaro a la Ciudad de México a 200, agarro un Lamborghini y me voy a 250 kilómetros por hora. Puedes, sí puedes. Pero lo haces una vez, ok. Si lo haces varias veces, en algún momento te vas a accidentar y hasta ahí llegó tu vida, porque el nivel de exposición al riesgo es muy alto. Entonces, si quieres llegar vivo y garantizar que todos los viajes andes bien, tienes que irte, no sé, a 60, 70. Y eso significa no esperar un 100% al año, sino que esperar un 10, un 15, un 12, un 14. Y eso ya es muy, pero muy bueno. Ahora, si sacas un 20, espectacular, o sea, maravilloso. Sí, o sea, si tú me dijeras hoy, Edgar, fírmame un rendimiento, yo hoy te firmaría un 9%. No necesito ya ni el 14%. Si tú me dices, Edgar, tú con un 9%, empezando a invertir hoy a tus 43 años para tu jubilación, ¿te parece que es un rendimiento competitivo? Yo te diría que sí, ¿no? Lo que pasa es que lo acabas de definir muy bien. Vivimos en la etapa de la humanidad en donde la inmediatez ha vuelto una prioridad, ¿no? La gente y eso tiene que ver un poco, yo creo que con la capacidad del individuo, del ser humano, de vivir más tiempo, ¿no? O sea, esto eh, ha provocado que queramos hacer más cosas de las que hicieron las generaciones anteriores en menos tiempo, ¿no? Tenemos esta carga de que aquí en México pasa mucho, Rodrigo, ¿no? Hay muchos memes y hay chistes. De ¿qué hizo tu papá a la edad que tú tienes? ¿No? Pues mi papá a mi edad ya tenía 2 hijos, ya tenía casa, ya tenía carro. ¿Y tú qué has hecho? No, pues yo estoy escuchando este chiste. ¿No? Ya no he hecho nada en mi vida. Entonces, esta necesidad de que todo sea rápido, pues provoca fenómenos como un poco el Bitcoin, ¿no? O sea, el Bitcoin ha tenido este boom por esta capacidad de generar rendimientos muy grandes en periodos muy cortos, y la gente cree, invirtiendo sin entenderle. Yo no juzgo al que invierte, no, con entendimiento. O sea, yo entiendo en qué me voy a meter, y como decía Warren Buffett, el riesgo más grande que hay al invertir es no saber en qué estoy haciéndolo. Pero si yo entiendo el riesgo y me meto, perfecto. Pero el que invierte simplemente porque vio un video de 15 minutos, un TikTok, o porque el primo de un amigo le dijo, y cree que con esto va a poder dedicarse nada más a invertir sin trabajar,
bueno, es así, tiene un problema muy grandote, ¿no? Porque así no es la vida, así no es la inversión, así no es el mundo. Es verdad, es lo que dice, es cierto. También nos vemos influidos, yo creo, por las redes sociales, ¿no? Que el chico esta vez y ve un tipo con un Lamborghini y dice, mira lo que yo conseguí. Y probablemente es mentira porque el Lamborghini es rentado y está vendiendo un curso. Pero se queda con esa imagen, ¿no? O las chicas que ven y mira, estoy en una piscina, no sé quién, pero no está mostrando a quién le está pagando el Es que viaje, ¿no? hoy, hoy lo que compramos en materia de inversión, Rodrigo, y a lo mejor hay gente que se incomoda un poco, pero me parece que es así. Hoy lo que la gente compra a través de una inversión es un estilo de vida. No, no está Absolutamente. comprando una formación. Yo todavía, tú también seguramente, y mucha gente, estoy seguro, pues cuando se involucraba en un curso de inversión, lo que quería era aprender a invertir. Hoy lo definiste muy bien. El que vende un curso de inversión es una chica en bikini tirada en una pileta, ¿no? En una piscina. Y él está vendiendo una inversión en un Lamborghini descapotado, rojo, fantástico, en un lot aquí en Polanco. La gente que está comprando, no está comprando el producto de inversión, no está comprando una formación, está comprando la necesidad de tener un estilo de vida como el de esta gente. Bueno, de todo va a acabar la mayoría de las veces como el Titanic, ¿no? Pero bueno, hay como regresando a las preguntas de antes, hay un gran rezago en materia de educación financiera, pero yo creo que también hay grandes oportunidades, ¿no? Porque si tú a esta gente la enseñas, la formas, el buen inversionista, además déjame decirte que un buen inversionista es una plaga positiva, porque el buen inversionista va a involucrar a la gente que tiene alrededor porque haga las cosas bien, porque le va a enseñar a hacer las cosas bien. Bueno, vamos a reproducir una plaga positiva, ¿no? Generando una sinergia en donde, más allá de vender productos de inversión, vamos a enseñarle a la gente a invertir. Fantástico. Respecto a este mismo tema, y tú lo has dicho en tu Twitter, lo he leído ahí, te lo he puesto me gusta. Eh, el tema de ahorro, tú recomendaste un día ahorren porque en algún momento ya no vamos a poder trabajar, etcétera. ¿Cuánto tú le recomendarías en porcentaje? Porque obviamente los ingresos son distintos, hablemos de porcentaje. ¿Cuál es para ti el porcentaje ideal de ahorro que una persona, si alguien te pregunta, ¿cuánto debería yo ahorrar idealmente y cuánto es el mínimo que debería ahorrar en porcentaje de mis ingresos? Esta pregunta me gustaría ligarla a una necesidad imperiosa de definir el ahorro como, como parte primaria de nuestra dinámica de vida. Hace algún tiempo, Rodrigo, no mucho, estábamos en pandemia, alguien se me acercó y me dijo, oiga, usted está mal, porque usted siempre anda diciendo en el radio o en la televisión o en donde escribe que hay que ahorrar, pero pues imagínese, yo en la pandemia acabo de perder mi trabajo, no tengo para cuándo, no tengo que mantener a mi familia, pues de dónde saco dinero para poder ahorrar. Y me parecía justificable Mm, su crítica, pero uno tiene que ahorrar, ¿no? Dicen que los bienes son para mitigar los males, uno tiene que ahorrar cuando estamos en épocas de vacas gordas, ¿no? correcto. Para afrontar las vacas flacas, ¿no? Hoy la gente que se queja por no tener ahorro, pues no, es un poco como la póliza del seguro, no, tú vas manejando y chocas y abres la guantera y ahí está tu póliza, llamas y llega la grúa, ¿no? Llega la ambulancia, te lleva si tienes algún golpe al hospital, si tu carro se puede reparar, lo reparas, si no te da uno nuevo. Bueno, pero si tú abres la guantera y no hay póliza y en ese momento le llamas al seguro, te va a decir, oiga, pues lo hubiera contratado antes del siniestro. El ahorro es exactamente lo mismo. Tenemos que ahorrar para poder afrontar las necesidades que los periodos de épocas complicadas no los tengamos que afrontar. ¿Cuánto? Pues mira, aquí cada familia es diferente, cada individuo, cada agente económico. Yo recomiendo el 30%, pero si alguien dice, oye, yo puedo ahorrar de cada 10 pesos que recibo, yo puedo ahorrar uno, está bien. Y yo siempre he dicho que ¿quién es más rico, Rodrigo? Alguien que gana aquí en México 100,000 pesos mensuales y debe 1 millón, o alguien que gana 5,000 pesos mensuales y ahorró 500 pesos. ¿Quién es más rico? ¿No? O sea, el tema es que también no nos enseñaron a esto.
el mexicano, y tal vez aquí un poco el latino, tiene esta visión cortoplacista, ¿no? De la necesidad imperiosa del mañana, ¿no? ¿Para qué debo de ahorrar? ¿Para qué debo de invertir? En México, lamentablemente, las cifras son terribles. El otro día leía que la población de entre 30 y 40 años en México, un poco más del 40% de estos millennials mexicanos, confían en que sus hijos los van a mantener cuando ya no tengan ellos ningún ingreso económico. Y a mí me llamó mucho la atención esto porque yo pensaría que somos la generación que debería de empezar a pensar un poco diferente. Pero no, en México al menos hasta mi generación, el gobierno nos mantuvo toda la vida. O sea, yo entré a trabajar a un Blockbuster, esta cadena de videoclubs que ya luego desapareció, faltando literalmente unas semanas para que la ley del retiro en el país cambiara. Es decir, a mí todavía está que yo esté literalmente tendido en un cajón velando a mi familia, me va a seguir llegando un cheque del gobierno manteniéndonos. Pero a la generación que viene atrás de mí no, nadie le ha explicado eso. Y quienes lo hacemos, ellos lo toman muy a la ligera. Entonces, sí, en México nos enfrentamos a un problema de falta de cultura del ahorro muy grandote. Eh, no consideramos la parte del ahorro como una parte de nuestra dinámica de vida diaria. Y bueno, pues sí, es un problema que tenemos. Yo estaba leyendo un estudio acerca de eso hace un poco tiempo, hace unos meses atrás, del gran problema que tenemos de por qué no pensamos en el futuro aunque nos digan. Y es porque psicológicamente no podemos hacer una relación, es muy difícil una relación entre el yo presente con el yo futuro de 30 años más. Yo no me quiero ver con un anciano con un bastón, básicamente, no me veo así. Y pienso hoy día en disfrutar en lo hoy día. Es muy difícil hacer esa relación emocional. Ahora, estoy hablando en general. En mi caso, yo soy extremadamente preventivo y pienso distinto, pero en un caso, yo soy un caso muy raro a la regla, muy extraño, soy como un extraterrestre. Pero la mayoría pasa eso, digamos, que tú le dices ahorra y no ahorra. Piensa en tu futuro, no piensa en el futuro. Es como no, es que ahora, todo es inmediato, digamos. Eh, Sí, nuestro cerebro prioriza, y por eso estamos vivos, por eso la humanidad ha sobrevivido, prioriza el placer sobre otras cosas, ¿no? exacto. Y el placer generalmente se obtiene en periodos muy cortos, ¿no? O sea, hoy yo prefiero recibir placer inmediato que recibir placer dentro de 1, 10, 20 o 30 años. Mi cerebro, mi genoma, así está diseñado y por eso vivimos, por eso nuestra especie ha sobrevivido a lo largo de milenios, pero nos enfrentamos ahora con este riesgo, ¿no? Que es que cada vez estamos viviendo más y tenemos que dejar de pensar en la inmediatez y empezar a prever el futuro, ¿no? El largo plazo. Bueno, ese también explica también un poquito al tema del miedo a invertir o el miedo a emprender, ¿no? Decía un amigo, la gente prefiere, bueno, en México se come las tortillas, ¿no? Las tortillas es el alimento base, aquí es el pan. Entonces la gente dice, prefiero pan duro pero seguro, lo que significa que prefiere un salario bajo pero seguro, entre comillas, que tampoco es que es seguro, que a un emprender y quizá ganar mucho pero sin seguridad de nada, ¿no? Y eso se da bastante. Y esa es otra contradicción que lo dice el economista Santiago Trías de Bes en su libro, El libro negro del emprendedor, que dice que el empleado vive en una burbuja donde piensa que tiene su empleo y su salario seguro, cuando en realidad ni siquiera los dueños de la empresa tienen seguridad de que tengan ingresos. Por lo tanto, como el empleado que ni siquiera va a tener seguridad de un ingreso. O sea, es decir, es todo un tema psicológico. Sí, sí, y eso que tú comentas se aplica mucho también en México para el tema del mercado de valores, porque fíjate, México es una economía muy grande, México es la economía 15 a nivel mundial. Mm. Para ese nivel de economía, México debería de tener más de 500 empresas cotizando en bolsa. Y en México no hay más de 150 empresas vinculadas al mercado de capitales. ¿Por qué pasa eso? Por lo que acabas de explicar. El empresario en México está muy cómodo gestionando su empresa familiar y salir de esta zona de confort, volver su empresa pública, permitir que haya un gobierno corporativo, que haya accionistas externos, que se tomen decisiones fuera del marco de control de consanguinidad,
pues le genera incertidumbre, ¿no? En México durante los últimos 2 años hemos tenido solo una empresa que ha salido a cotizar en bolsa, cuando hoy hay economías también latinas, como el caso Brasil, en donde hoy, inicio de agosto de 2021, hay más de 40 empresas formadas esperando a poder iniciar su cotización, su oferta pública inicial. Eh, el rezago en México, como te puedes dar cuenta, tiene que ver tanto con el inversor, ¿no? Que no se anima, como también del lado de la empresa, que también está muy cómoda, ¿no? Bueno, pues, pero también es un tema formativo, ¿no? No puedes llegar a la empresa a decirle ya emite, porque no, le tienes que enseñar y todo cuesta trabajo y además las cosas buenas tardan mucho tiempo. Y yo estoy seguro que el mercado de valores en México va a detonar, pero para quienes nos escuchan, y quieran invertir, yo les diría, hay que empezar ahora, pero no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Consulta, ¿cuál sería tu visión respecto a la situación en México? México se critica porque es un país que tiene de los salarios que podría ser socialmente visto, que los números es una cosa, la parte social es otra totalmente diferente, que los números son fríos, como de los salarios mínimos más vergonzosos, siendo que hay mucha disparidad en cuanto a la repartición de riqueza, que es un tema bastante polémico. Eh, Se ha dicho, lo dijo alguna vez Agustín Carstens hace un par de años atrás, bastante años atrás, que el salario mínimo no se podía subir, a menos como se esperaba, por temas de la inflación, que se podía disparar la inflación. ¿Compartes esa visión de que hay que mantener un salario mínimo tan bajo, porque es realmente bajo, para evitar un aumento importante de la inflación? Mira, sí había creo que una mitificación al respecto, sobre esto, que, bueno, durante los últimos 2 años, ya no ha hecho mucho sentido, ¿no? Aquellas teorías inflacionarias, porque el salario mínimo en México se ha incrementado de forma importante. Esto no ha generado una inflación fuera del rango de lo que Banco de México esperaba. O sea, de hecho, el periodo inflacionario que actualmente tenemos en México, muy pegadito al 6%, tiene que ver con un evento no implícito, en la economía mexicana. De hecho, de las últimas 10 crisis que el país ha vivido, 8, 8 han sido crisis que hemos importado del exterior, ¿no? El mexicano suele ponderar mucho la parte, sobre todo política, ¿no? Y bueno, entiendo un poco esto, porque como lo explicaba hace ratito, los 70s, 80s y parte de los 90s, el país, bueno, era una fiesta, ¿no? Pero la fiesta no era para todos, ¿no? Nada más para unos cuantos. Y esto provocó que mucha gente perdiera mucho dinero, su patrimonio. México se convirtió, Rodrigo, en una fábrica de pobres. Yo te puedo decir que soy esa generación que vivió la alternancia. Yo empecé mi vida adulta y cumplí mi mayoría de edad justo prácticamente cuando por primera vez en 70 años cambiamos un régimen. Mario Vargas Llosa, retomando a este gran escritor, decía que en México vivíamos en la dictadura perfecta. O sea, en México un mismo partido político gobernó más tiempo que Fidel Castro o que Muammar el Gaddafi. Luego yo escucho que dicen, es que Fidel, o es que bueno, es que aquí en México vivimos más de 70 años gobernados por Por la misma familia, ¿no? Por la misma clase, Claro, sin ser los mismos amigos. explícitamente una dictadura como las otras mencionadas. Sí, lo que pasa es que luego se confunde un poco dictadura con tiranía. Yo me parece que México vivió una época, de paz social relativa hasta que en el 94 llegó el zapatismo en la parte sur del país, en Chiapas, Mm, una la revuelta, revuelta. que acabó con esta sensación de paz social que había, pero no caímos en estas dictaduras, ¿no? Que sí en Sudamérica han sido una constante, fueron una constante a lo largo de mucho tiempo. Pero este crecimiento económico, con con un profundo carencia de desarrollo, en México hay una concentración de riqueza que es terrible, ¿no?
una gran cantidad de gente vive en la pobreza, mientras que muy poca gente tiene concentrada una gran cantidad de capital. Esto, bueno, pues lo que ha provocado es que eh, vamos, un desarrollo muy limitado. El mexicano en promedio es una persona poco educada, ¿no? Hablando de tema profesional, ¿no? O sea, eh, México, el ingreso sigue siendo muy bajo, como tú lo definiste bien. Y bueno, pues esto no va a cambiar tampoco de la noche a la mañana, mi querido Rodrigo. Sí, una de las cosas yo viví 2 años allá y comparaba, digamos, como yo he vivido en varios países, que entre eso obviamente mi natal Chile, donde me encuentro ahora, en México, y anteriormente a México viví en Japón. Y yo siempre he dicho que, sin atacar a los mexicanos, que es un polo opuesto Japón a México, totalmente, o sea, en toda materia. ¿Por qué, por ejemplo, en México uno se puede encontrar con una casa pues muy humilde, muy pequeña, y al lado una mansión, pero que tú no la ves porque está tapada, pero abren las puertas y para atrás pero que, o sea, impresionante. En Japón tú no sabes quién vive al lado porque todos viven igual. Tú puedes vivir con un millonario al lado, vive igual que tú. O sea, es como muy... el nivel de vida es muy parejo, ¿no? Pero en México tienen una disparidad pero impresionante. O sea, es realmente, incluso que en Chile, que igual existe, en toda Latinoamérica se da ese efecto, ¿no? Pero en México es realmente muy notorio, o sea, es como Sí, el sí. extremo. Mira, en México, 6 personas concentran más dinero que el 50% de la población. ¿No? Es una brutalidad. Tengo un cliente que se dedica literalmente a alquilar y vender aviones privados, ¿no? Yo le decía, bueno, este negocio pues es muy chiquito. Y me decía, no, Edgar, México es el principal consumidor de vuelos privados en el planeta, estos jets de super lujo, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible? Me decía, sí, o sea, no se ve, ¿no? Porque bueno, tú vas en la calle, como tú lo definiste bien, pues lo que encuentras es gente. En México es más del 50% de la población, Rodrigo, vive por debajo de la línea de pobreza. Es una cantidad muy grande de gente que vive con menos del mínimo necesario para sobrevivir. Pero la gente que tiene mucho dinero, que es poca, tiene acceso a pues este tipo de servicios, de productos de muy alto poder adquisitivo. Creo que también ahí se explica un poco pues el rezago que hay en materia de inversión. Porque ese ratito yo dije, bueno, pues se puede invertir un 20, un 30%, pero bueno, para alguien que tiene que definir entre comer y ahorrar, la verdad es que no tiene muchas opciones, ¿no? O sea, es un tema de vivir o morir. Eh, y en México, millones de personas viven con esa toma de decisión todos los días. Así que bueno, pues también hay grandes rezagos en materia social que lamentablemente la inversión no bursátil no puede ayudar a solventar de un día para otro. Ese punto es bastante importante porque es un efecto, una problemática mundial de que si tú tienes, no sé, 10 millones de dólares y le rentas al 10% anual, te estás sacando 1 millón de dólares al año en ingreso, por ejemplo, entre comillas, pasivo, podríamos decir. Versus el que tiene, pucha, con mucho esfuerzo, reunió 1.000 dólares y le saca el mismo 10%, le saca 100 dólares al año. El rendimiento es el mismo, el trabajo es el mismo, la capacidad de análisis, el talento, como tú quieras. Lo único que cambia es el capital, pero esa diferencia Sí, hace de que ese 1 millón de dólares probablemente ese millonario no se lo coma, se coma por lo mucho medio millón y tenga ya 10 millones y medio para volver a reinvertir y su patrimonio, su caudal sigue aumentando. En cambio, como tú dices, esa persona que ganó 100 dólares, ese dinero se lo come y no crece, le cuesta mucho crecer. Y sí. probablemente esos 1.000 dólares se lo termine comiendo porque aparezca alguna emergencia que la mamá, que el papá, que el hermano, que el hijo se enfermó de un accidente, se lo gaste y vuelve al punto cero. Y eso es un problema mundial y que se nota bastante en nuestros países latinos, ¿no?
Sí, sí, la desigualdad, ¿no? En México, fíjate, en México la desigualdad es 38 veces más alta que el promedio mundial. No es una o dos o tres, es 38. Entonces, en un entorno como este, hay muchas disparidades, ¿no? Hablar de inversión en México es muy complicado cuando hablamos de Carlos Slim o hablamos de alguien que hoy, pues, no tiene que comer, ¿no? Y hay más gente que no tiene que comer que Carlos Slimes, ¿no? Exacto. Sí, ese es un tema. Esta desigualdad no pasó de la noche a la mañana tampoco, ¿no? Es un proceso muy largo que tiene que ver desde la revolución, ¿no? Un poco más atrás, ¿no? Disparidades de regiones, en México las guerras de castas, ¿no? En el sur del país, por ejemplo. O sea, es un tema social que Octavio Paz me parece que concentró fantástico en este libro llamado El laberinto de la soledad, por el cual recibió un premio Nobel y en el que se focaliza mucho en esta sociopatía que tiene el mexicano de querer sobresalir en base a lo que él llama al chingar, ¿no? O sea, eh, ¿cómo decirlo, no? Decisión que tiene el mexicano de chingar o ser chingado, ¿no? Y el mexicano dice, pues yo prefiero chingar que me chinguen, ¿no? No de ser de esta manera. Y entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer cosas que estén por la derecha y también cosas que no vayan por la derecha, ¿no? Aquí en México hay gente que dice que no tranza, no avanza. Sí, eso es uno de Esto se los ha dichos vuelto que una sociopatía sé y que pues se ha escuchamos provocado allá, claro. una espiral, ¿no? Que tiene que ver con corrupción, con delincuencia, con rezago, etcétera, etcétera. Sí, bastante interesante. Yo me sorprendí de varias cosas allá. Una de las cosas es cómo vivían, por ejemplo, estuve en la Quinta Grijalba, que es la casa por default que le pasan al gobernador del estado de Tabasco. Yo vivía en Tabasco, pero es una mansión de Beverly Hills. Entonces yo decía, es que eso ya es malo, porque él es un funcionario público y cuando se acostumbras a ese lujo, después lo que quiere es, esto se me va a acabar, manoteo, ¿no? Para seguir Sí, viviendo como tal. Entonces, ese es uno de los problemas. Acá, pues, en Chile, acá los políticos viven sobre, el gobernador vive en su propia casa, o sea, no es que le... Bueno, salvo el presidente que se le puede otorgar una casa, y ni siquiera el presidente vive en su casa, tú fueres presidente de Chile, vives en tu misma casa. Te ponen una seguridad, por supuesto, porque eres presidente, qué sé yo. Pero, y no va a estar preocupado de ir a comprar el pan ni las tortillas. Pero no es que se te va a colocar una mansión y se te va a hacer un gasto excesivo, ¿no? Porque es malo, o sea, no corresponde. Una, porque eres un servidor público, estás para servir. Y otra también, porque te estás acostumbrando a un nivel de vida que después no vas a tener. Y por lo tanto, que también te incita a quizás a transar, como se dice vulgarmente allá. No sé qué opinas al respecto. sí, 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 sí. Aquí en México recientemente se abrió al público lo que durante décadas fue la casa de los presidentes, que es ¿cómo definirlo? Pues es que es un conglomerado de residencias llamados Los Pinos. Mi familia y yo tuvimos la oportunidad de entrar ya una vez que abrieron las puertas para ver cómo vivía esta gente. Y, y pues tal vez el concepto por ser muy sensato a la hora de expresarlo es muy ofensivo. Mm. La verdad es que sí, la calidad de vida que la gente que vivía, los presidentes que vivieron ahí, la calidad de vida que tenían, pues no concuerda ni siquiera con la realidad del mundo. O sea, Mm. poca gente en el planeta puede vivir en una casa como la que tenían sus presidentes, ¿no? Las canchas, las albercas, los helipuertos, a mí me llamó mucho la atención que dentro de este conglomerado hubo un presidente que construyó unas cabañas. O sea, imagínate como para que dentro de ese espacio que es gigantesco, que son hectáreas y hectáreas, ella pudo construir unas cabañas. Y cuando yo entré a unas cabañas que le hizo a una de sus hijas, encontré que los baños había 6 o 8 regaderas. Yo dije, bueno, pero ¿quién vivía aquí? Decían, pues que aquí ya vivía su hija. Decían, ¿cómo vivía una persona? Pero entonces, ¿para qué tenía 8 regaderas? Pues es que, pues no sé, pero tenía 8 regaderas. O sea, bueno, es que, no, y aparte
de que uno ve los acabados, pues, bueno, hay hecho regaderas, bueno, pero cuando uno ve el tipo de mobiliario, de azulejería, de pues, rayos, ¿no? O sea, esto no concuerda con lo que platicábamos, ¿no? Con que gobiernas un país en donde más de la mitad de la gente de ese país vive por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y yo no quiero decir que la gente que por meritocracia ha hecho algo para vivir bien, pues se pueda dar una vida de calidad, ¿no? Pero eso no concuerda, no sé si me explico, ¿no? Hay cosas que están dispares a tu realidad, y esta realidad no es ni la del mexicano, ni la del resto del mundo, no sé cuánta gente, cuántos gobiernos, cuántos gobernantes puedan tener una vida como la que se dieron muchos presidentes en México. Sí, totalmente de acuerdo contigo al respecto, totalmente de acuerdo. Edgar, ha sido, wow, una conversación, una entrevista muy interesante. Conocer tu mirada respecto a la situación en México, a la inversión, al ahorro, tus consejos de inversión, tus consejos de ahorro, conocer tu historia, cómo iniciaste en Rankia. La verdad que ha sido un paseo por la cabeza de Edgar Arenas y la verdad que te agradezco tu tiempo, te agradecemos a nombre de Independencia Financiera cuando, bueno, cuando nuestra comunidad te escuche va a estar muy contenta porque va a recibir muchísimo valor a través de esta entrevista. Así que, Edgar, la verdad, agradecido con el alma por haberte tomado este tiempo y estar con nosotros. No, yo encantado, estoy seguro que no será la última vez si me lo permites, porque platicar contigo siempre es muy divertido, ¿no? Y creo que juntos podemos ayudar un poco a poner un granito, ¿no? De esta imperiosa necesidad de enseñar a la gente a gestionar su patrimonio, a aprender. Así que te mando un abrazo desde México a ti y a toda la gente que nos escucha. Cuídense mucho de la salud, porque todavía no acaba esto. Y si ahorita hay algo importante, creo que no hay nada más importante que la salud, pues ese es hoy el día en el que tenemos que cuidarnos, ¿vale? Fantástico. ¿Y sabes que se me ocurrió una idea? ¿Qué te parece? Podemos hacer un evento para Rankia hablando sobre justamente estos temas de las desigualdades en Latinoamérica, comparando en Chile, México, la desigualdad de ingresos, de patrimonio, de expectativas salariales dentro de un grupo u otro. Sería bastante interesante tener esa conversación en un webinar en Rankia, si te parece en algún momento. Está firmado, cuenta conmigo. Fantástico. Ahí lo organizo yo para Rankia Chile, nos ponemos de acuerdo en agenda y lo hacemos. Ha Listo. sido Edgar Arenas, coordinador de Economía y Fondos de Inversión de Rankia México. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Comunidad de Independencia Financiera. Ha sido Edgar Arenas, Rodrigo Águila y hasta la próxima. Bye bye.